Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 231, A través del viento. Los pasos fantasmales habían sido una de las habilidades que Clark había utilizado incluso cuando no lo hacía intencionalmente. Era una técnica que se había convertido en parte de él y de quién era. Este mismo hecho era lo que Clark sabía. Sin embargo, sintió que apenas había tocado la superficie. Este sentimiento surgió de alguna manera mientras luchaba contra el orco relámpago. Clark había sentido un pequeño sentimiento burlándose de él en un rincón de su mente. Una idea minúscula de que los pasos fantasmales eran solo el comienzo de cómo debía moverse. También existía la idea de que podría combinar la forma en que Krim se movía con los pasos fantasmales. Una fusión de la flexibilidad del dragón limo y la velocidad que hacía que alguien pareciera un fantasma moviéndose intacto. Siendo este el caso, la presión que Clark podía sentir bajo las palas de viento y los pedazos voladores de los bancos de madera de la iglesia le hicieron captar este sentimiento ligeramente. Debbie realmente se encontró luchando. Los intensos vientos eran una cosa. Lo sacaron de su suave flotación a una dura batalla contra el aire mismo. Incluso si hacía todo lo posible para forzar su cuerpo a ir a un lugar, estaba agotando su energía cada vez más. Cuando se añadieron los trozos de madera, Debbie sintió que estaba bajo constante asalto. Esto ni siquiera estaba dentro del alcance de la pala de viento. Debbie, sígueme. Podemos superar esto. Puedo sentirlo. El latido del corazón de Clark pareció resonar a través de Debbie. Krim rugió en el espacio domesticador del final del Edén sintiendo que Clark y Debbie estaban a punto de romper una pared dentro de ellos. Se dio cuenta de que estaba a punto de sentirse aún más orgulloso de la fuerza que tenía su familia. Un único trozo de madera raspó la mejilla de Clark. 5 más atravesaron los bordes de su capa. El viento mismo se estaba burlando de él. Pero también fue una señal. Una luz verde para seguir adelante. Todo vació la mente de Clark. Solo vio su objetivo. La sensación de cómo debería moverse. Los vínculos con sus bestias. Los dos seres que aseguraron que nunca sufriría solo. Eso fue hasta que una tercera energía floreció dentro de él. Un vínculo en el que no se había centrado. Un cambio de energía de las sombras que pareció convertirse en el cable que unía al dragón y las energías fantasmales de la muerte. Los músculos de Clark gritaban mientras daba paso tras paso. Su cuerpo se arqueaba y giraba para replicar cómo se movía Krim pero con una velocidad que lo hacía intocable. Sus saltos parecían flotar demasiado para ser normales para un humano. Al igual que Debbie moviéndose en el aire sin necesidad de tocar el suelo. Un espíritu que acaba de pasar por su dimensión. La gárgola del viento chilló sintiendo que le había fallado a Alexander en desafiar a Clark. Después de que las primeras palas de viento y trozos de madera volaron hacia Clark, nada lo había tocado. Demasiadas cosas pasaban junto a Clark como si nunca hubieran tenido la intención de tocarlo. Como si el viento estuviera evitando a Clark por completo. A mí no me tocarán, pero a ti te romperán si permaneces allí. La suave amenaza llegó a los oídos de la gárgola del viento a pesar de que Clark todavía estaba a distancia. Las palabras no parecían provenir de un simple humano. Incluso el domador de la gárgola del viento, Alexander, nunca había causado el escalofrío que la gárgola del viento sintió al ver a Clark aumentar repentinamente su velocidad y acercarse. Con una brillante carrera hacia adelante, Clark esquivó 3 palas de viento con Debbie a su espalda. La pareja pudo extender la mano y tocar la gárgola de viento en un abrir y cerrar de ojos. Le había parecido que Clark había atravesado las palas de viento de alguna manera milagrosa. El viento cesó cuando la gárgola del viento se quedó quieta como una estatua asombrada. Era la más joven y sentía que tenía mucho que demostrar en comparación con las otras 3 gárgolas, sin embargo, quedó completamente asombrada por el joven domador que tenía delante. Pero el ser que lo había amenazado sin un gramo de miedo.
El resoplido de molestia fue todo lo que Clark escuchó antes de que la gárgola de viento comenzara a caminar alrededor de él y de Debbie hacia la puerta. Clark podía sentir las pequeñas gotas de sangre goteando por su mejilla y brazos donde las palas de viento habían rozado. Pequeñas astillas quedaron clavadas en la piel expuesta de sus brazos después de que el viento cortara la ropa que vestía. Pero a él no le importa. Sus ojos permanecieron en la gárgola del viento hasta que abandonó por completo la iglesia. En ese momento, Clark se desplomó. Había pasado por mucho. Las situaciones eran muy singulares. Las diferentes energías elementales y ataques por los que tuvo que pasar habían ejercido una presión sobre su cuerpo para la que no estaba preparado. No fue una batalla dura que requiriera estrategia. No tuvo que enfrentar un solo ataque y devanarse la cabeza buscando una solución como cuando se enfrentó al diablillo de piedra mayor en la aldea de piedra. En cambio, había templado su cuerpo mucho más de lo que podía hacer. Las diferentes energías que surgieron de sus vínculos eran en general únicas. La energía de la muerte, la energía del dragón y la energía de las sombras que se había agregado del huevo se unían para mejorarlo. El huevo. Clark se dio cuenta de que tenía esa tercera energía que había unido perfectamente al dragón y que la energía de la muerte era la energía de la sombra única. Apartó el dolor de sus músculos de su mente y miró hacia el espacio domesticador del extremo del Edén. Tenía que ver qué estaba pasando. El huevo oscuro que descansaba en un nido de huesos debajo de un árbol esquelético seguía tan silencioso como siempre. Sin embargo, el espacio de domesticación estaba lleno de energía de sombra que fluctuaba. Había una leve grieta en el huevo que mostraba que estaba esperando la oportunidad de eclosionar. Por la oportunidad de liberarse de su prisión y ver el mundo. Clark solo necesitaba verterle la poción y proporcionarle las energías correctas que necesitaba. Luego saludaría finalmente a su tercer compañero. Debbie, Cream. Le daremos la bienvenida a nuestro tercer miembro de la familia después de que obtengamos la última escritura. Esta determinación impulsó a Clark a subir la tercera escalera para encontrar la estatua plateada que descansaba en el centro del piso. Debbie se tambaleó ligeramente en el aire mientras empujaba la tercera piedra del falso techo para liberar la última escritura. Búsqueda en cadena, tercer eslabón. La iglesia de piedra viva no es lo que parece. Encuentra las 4 escrituras ocultas que los cultistas de la piedra viva malinterpretaron. Estos son los tesoros más valiosos escondidos dentro de esta mazmorra. Requisitos: encuentre las 4 escrituras ocultas de la piedra viva 4/4. Escritura de diablillos de piedra. Escritura de la energía de la piedra. Escritura de diablillos mayores. Escritura de la gárgola. Recompensa: la ubicación de la quinta escritura, 5 sorteos de gache. Se ha revelado la ubicación de la quinta escritura. El sistema influirá en los ojos del anfitrión para mostrar el camino. Los 5 boletos del sorteo gache se pueden utilizar en cualquier momento. Misión en cadena, enlace final. La quinta escritura ha estado oculta incluso para aquellos que construyeron la mazmorra de piedra de la iglesia para darle un hogar al monstruo único, los diablillos de piedra. La quinta escritura es la única y última información conocida para ayudar a la gárgola a alcanzar el mayor potencial de crecimiento posible. Requisito: adquirir la quinta escritura. Recompensa: meditación mejorada 2 veces de forma permanente. Clark quería sacar los boletos, pero sabía que tenía que trabajar hasta el último eslabón de la cadena de búsqueda. La recompensa fue muchas veces mayor de lo que jamás había imaginado. También había obtenido información importante que no esperaba obtener del sistema. Conocía los hechos ocultos de una mazmorra que ni siquiera su mentor conocía. Debbie, Cream. ¿Creéis que podéis afrontar un desafío más? Clark sintió una luz en sus ojos mientras miraba a través del piso principal de la iglesia. Era un desastre, pero cuando sus ojos se posaron en el pedestal, una sola pieza de piedra tallada se iluminó ante sus ojos. Después de pasar las manos por la piedra, Clark se dio cuenta de que podía girar hacia afuera. Cuanto más lo giraba, más salía como un tornillo. En el momento en que se soltó, todo el escenario retumbó y comenzó a descender hasta el suelo de la iglesia. La sorpresa que sintió Clark al ver que había un sótano escondido fue suficiente para ponerlo de nuevo en alerta.
Krim todavía estaba cansada, pero escuchó el llamado de Clark, mientras que Debbie claramente también estaba en las últimas energías. Pero sabían que necesitaban llevar esto a cabo con Clark. Tenían que terminar esta expedición para poder conocer al próximo miembro de su familia. Para que pudieran reclamar una verdadera victoria sobre esta mazmorra. La piedra se estrelló cuando la inundación detuvo su movimiento. Clark se tomó un tiempo para ajustar sus ojos y encontró una gran arena de piedra abierta con una sola estatua en el medio. Una estatua única, muy detallada, que era demasiado real para ser simplemente piedra. Capítulo 232, Descanso final. Antigua gárgola elemental legendaria. La energía elemental de 4 gárgolas elementales puras diferentes se había visto obligada a residir dentro de una sola gárgola. Esto se hizo para expandir su vida y romper el muro hasta alcanzar un estatus legendario. La gárgola había descansado dentro de sus cámaras durante muchos años hasta que pudo encontrar al ser adecuado para presentar sus conocimientos. Hay una gran cantidad de energía elemental dentro de su cuerpo para usarla como desee. Solo interferiría en la mazmorra cuando detecte a un individuo adecuado. Sin embargo, ha esperado a que alguien lo encuentre. No hay nada que hacer para salvarlo de una muerte inminente. Sin embargo, es el material bestial perfecto para que una gárgola logre una mutación adecuada y rompa la línea de crecimiento de toda la especie bestial. Será la semilla que creará el macizo de flores de piedra necesario para reemplazar a todos los diablillos que se reproducirán y crecerán a partir de este punto. ¡Ay! La multitud de información que se transmitía a Clark era intensa. Podría aplastarlo si no hubiera experimentado cosas similares antes. Esta era otra bestia que había tocado una ley del mundo. Una ley de creación. Una bestia que era considerada la cima de la fuerza de toda su especie. Sin embargo, esta bestia apenas estaba viva. Hijo del hombre, he visto a los de tu especie. Fanáticos, asesinos e incluso un niño pequeño como tú que era digno de criar a mi descendencia. He esperado mucho tiempo para ser descubierto. La voz retumbante hizo que el corazón de Clark latiera más rápido. Esta gárgola era poderosa pero de alguna manera gentil. Fue un shock ver tal contraste. Si te refieres a mi mentor, él ha crecido. Me estaba probando para estar aquí y aceptar los desafíos de sus 4 compañeros. Logré encontrar estas escrituras y noté que el pedestal era extraño. Me llevó hasta aquí. A ti. Clark no ocultó nada. Fácilmente juntó las piezas de que el niño que mencionó la antigua gárgola era Alejandro. La única persona que tenía una gárgola como compañera bestia. Ah, qué interesante. Deseo verlo. Deseo verlo con mis propios ojos, pero ahora me faltan. La antigua gárgola se movió y pedazos de su cuerpo de piedra cayeron revelando que había perdido gran parte de su cuerpo con el tiempo. La carne de la gárgola se había corroído del mismo modo que la piedra en cualquier otro lugar. Pero los huesos revelados estaban cubiertos de una intensa energía elemental. Ya que estás aquí, puedes realizar mi examen en su lugar. Tu mentor será juzgado según lo que me muestres aquí. Todo el sótano retumbó. Clark apenas pudo permanecer de pie cuando varias estatuas se rompieron en pedazos y tomaron forma frente a él. El ser que alguna vez estuvo parcialmente construido y desmoronándose, la antigua gárgola, no era mucho más grande. Había piedras que empuñaban energías elementales a su alrededor. Las llamas cubrieron un brazo mientras que el agua cubrió otro. La tierra y el viento envolvieron sus piernas. La habilidad tailandesa era la energía restante que tenía para probar a Clark en plena capacidad de combate. Pero Clark solo podía sentir la presión que pesaba sobre él. Sé que no puedo derrotarte en absoluto. Eso no es de lo que soy capaz todavía, pero puedo mostrarte lo que puedo hacer. El cuerpo de Clark había pasado por demasiado. Ya había superado sus límites después de haber sido templado con fuerza por las energías de sus socios. Sin embargo, tuvo que seguir adelante en esta lucha. Tenía una misión que hacer, un mentor al que impresionar y mucho más que le ayudaría en su futuro si podía pasar esta sencilla prueba oculta. Resiste mi fuerza y se te permitirá liberar mis cadenas. He esperado demasiado. Todo el sótano se convirtió en un desastre de energías elementales. Las garras de fuego atravesaron el aire hacia Clark,
quien solo pudo usar la lanza del rayo negro para cortarlo. Los pedazos rotos de las estatuas se habían convertido en miembros móviles que atacaban aquí y allá. No era una nueva forma que la antigua gárgola había creado, sino una habilidad de control de las estatuas que había creado. Eso resonó en la mente de Clark y le hizo darse cuenta de que la gárgola que tenía delante no podía moverse sin romperse. Solo podía controlar las estatuas para atacarlo. Carmesí. Diablo. Destruye cada pieza de cada estatua que veas. Luego tomaremos lo que nos hemos ganado. Permitir que las llamas de la determinación ardieran aún más dentro de él permitió que Clark obligara a su cuerpo a moverse. La lanza del rayo negro había estado ganando energía constantemente alrededor de Clark. Lo había estado haciendo desde que Clark le puso la mano encima cuando lo sacó de la lotería del sistema. Ahora que Clark podía manejarla con todas sus fuerzas, la energía tenía un camino que recorrer. Tenía la energía para liberar la habilidad de iluminación negra que había estado esperando. Cream y Debbie pudieron sentir que Clark había tomado su decisión. Que Clark no iba a retirarse pase lo que pase. Sentían lo mismo que él. Esta también fue una prueba para sus cuerpos. Vinieron aquí para probarse radicalmente y crecer. ¿Cómo podrían crecer si permanecieran dentro del mismo molde en el que nacieron? Tuvieron que liberarse. Cambia, crece y adáptate durante una batalla verdaderamente aterradora. Sin dudarlo, Cream respiró hondo antes de liberar las llamas más fuertes que pudo reunir. El calor que irradiaba a su alrededor apagó los golpes de garras llameantes de las estatuas de rombos controladas por la antigua gárgola. Esto hizo que las piernas de la estatua de agua atacaran tratando de cortarlas. Sin embargo, no había nada que pudieran hacer ante la intensa energía del dragón de Cream. Había reunido su fuerza central en este ataque para que Clark pudiera tener la oportunidad de mostrar todo lo que tenía a su disposición. Para no quedarse atrás, Debbie usó su habilidad de impulso espiritual y permitió que su cuerpo cambiara libremente. Las garras que había usado para atravesar a sus oponentes se encontraron con las piernas y garras de la tierra y el viento. Fueron empujados hacia atrás una y otra vez antes de que Debbie abriera mucho la boca mientras lanzaba al aire una risa estremecedora. El único mordisco masivo mostró las profundas llamas que ardían en los ojos de Debbie. La profunda oscuridad que parecía durar para siempre dentro de él. Las energías en las extremidades de la estatua que mordió fueron robadas y utilizadas por Debbie para continuar cortando con sus garras fantasmales. Nada se interpondría en su camino, incluso si usara toda la energía que le quedaba. El camino de las partes rotas de la estatua y la energía descontrolada le dieron a Clark un único espacio para viajar. Un único espacio para mostrar su último estallido de pasos fantasmales a un nuevo nivel de comprensión. En el instante en que se reveló una abertura, Clark usó el piercing de la luna que caía para colocar la lanza del rayo negro en el centro del pecho de la antigua gárgola. No quedó ni un rasguño, pero logró descansar allí justo antes de que la energía de la lanza se liberara. El rayo negro que emanaba de él fue suficiente para arrancar la armadura de la estatua y las energías que la antigua gárgola había traído a su alrededor. Por fin puedo descansar. Llévale a ese pequeño la última escritura de esta iglesia. Llévale lo que necesita para devolverle a mi descendencia la luz que merecen. Pedazos de las estatuas cayeron alrededor de Clark mientras jadeaba por aire. El rayo negro hizo que la lanza fuera imposible de tocar. Incluso con el hecho de que Cream se había vuelto algo resistente a los rayos y se los pasó a Clark, era demasiado difícil de sostener en este momento. El sol había abierto el cielo del calabozo de piedra viva. La lluvia había amainado y la iglesia parecía mostrar su verdadera gloria. Clark pudo sentirlo y ver la luz del sótano. Mostró el verdadero estado de las cosas a su alrededor. Las paredes del sótano estaban cubiertas con tallas de una carrera cortando la piedra y moviéndola por topos. De ser débiles, perecer y dejar tras de sí un calabozo de huevos de sus bestias. De su intento de llevar a sus bestias más allá de sus límites. El único pedestal contra la pared del fondo que la antigua gárgola había custodiado contenía un único pergamino. Escritura sobre la rotura de piedras mítica. Este es el estudio final para llevar a la raza de las bestias gárgolas a una inteligencia que pueda llevarlas más allá de los rangos legendarios. Este comparte la forma de purificar la energía elemental y unirla dentro de sus cuerpos de piedra viva.
La fuerza necesaria es intensa, pero aquellos que consumen las flores de piedra pueden romper esta barrera. Mientras Clark leía el análisis del sistema, el suelo tembló cuando el pueblo y la iglesia quedaron rodeados de brotes de piedra. Pequeñas plántulas que iban a crecer y florecer en las flores de piedra que darían la bienvenida al nuevo potencial de crecimiento de la gárgola. Sin embargo, Clark no pudo hacer mucho. Apenas podía mantenerse en pie. Debbie y Cream ya habían caído al suelo sin energía. Buen trabajo ustedes dos, mis compañeros perfectos. Clark cerró los ojos para descansar por el momento. No temía que nada lo atacara aquí. Capítulo 233, Cadena enlazada. Le tomó un tiempo levantarse. Clark apenas había recuperado suficiente energía mientras Debbie y Cream regresaban al espacio de domesticación para descansar adecuadamente. La batalla había sido inesperada pero también esclarecedora. Había obtenido mucha información sobre las personas misteriosas que habían creado esta mazmorra, pero aún más sobre las especies de gárgolas. La antigua gárgola se vio obligada a ganar fuerza más allá de lo que su cuerpo podía soportar. Esto era un tabú para cualquier domador porque significaba un dolor increíble para su bestia. Además de eso, podría hacer que el vínculo entre el domador y la bestia se rompiera. Aún más impactante fue que la antigua gárgola no había deseado luchar realmente contra Clark. Había deseado encontrar al único humano que había entrado y estado con una gárgola de forma natural. Tener uno como bestia espiritual había diferenciado a Alejandro a los ojos de la antigua gárgola. Desafortunadamente, la antigua gárgola no podía moverse ni siquiera pensar en salir del calabozo. Había estado allí demasiado tiempo y apenas le quedaba un cuerpo que no hubiera sido desgastado por el poder. Esto significaba que encontrar a Alejandro era imposible. Sin embargo, Clark había entrado y había sido probado por 4 gárgolas. 4 gárgolas que eran Alejandros. Junto con esto, Clark había investigado y encontrado los secretos ocultos de la iglesia de Piedra Viva. Era la oportunidad perfecta para liberarse de los años de estar atrapado y al mismo tiempo garantizar que la información llegue a quien deseaba. Esto llevó a Clark a ofrecer una oración silenciosa a los dioses de la creación. Ya fueran reales o no, quería que la antigua gárgola descansara bien. Solo había hecho todo lo posible para poder terminar la tarea que se le había encomendado. Una bestia honorable que solo deseaba que su especie creciera adecuadamente. Misión en cadena enlace final completado. La quinta escritura ha estado oculta incluso para aquellos que construyeron la mazmorra de piedra de la iglesia para darle un hogar al monstruo único, los diablillos de piedra. La quinta escritura es la única y última información conocida para ayudar a la gárgola a alcanzar el mayor potencial de crecimiento posible. Requisito: adquirir la quinta escritura. Recompensa: meditación mejorada 2 veces de forma permanente. El huésped podrá absorber mejor la energía y fortalecer su cuerpo si la mediación aumenta permanentemente. Este cambio se producirá la próxima vez que el anfitrión descanse para evitar dolores innecesarios. El sistema se sintió más amable con esto. Clark se dio cuenta de que estaba teniendo en cuenta su condición actual. Su debilidad por las pruebas que le puso Alejandro. Junto con la gárgola oculta que había estado esperando demasiado tiempo para transmitir el conocimiento. Veamos esos 5 trucos. Necesito ver si puedo conseguir algunos elementos adicionales que me ayuden a recuperarme. El agua curativa que Clark había bebido en tirones anteriores parecía estar haciendo muy poco en ese momento. Agua curativa. Guanteletes grises, poco común. Los guanteletes grises se hicieron de una manera única para evitar que la energía elemental se transfiriera a través de ellos. Esto les permite usarse mejor con escudos para desviar ataques elementales. Gracias a esto, pueden aumentar significativamente la defensa de las manos. Cristal de sombra. Piedra del alma. Marionetas y lobid legendaria. Esta es una enredadera muy rara que crece solo en grandes sistemas de cuevas. Es capaz de aferrarse a los cadáveres que aparecen a su alrededor. La planta hará que los cuerpos se muevan como marionetas en una cuerda para ahuyentar a sus depredadores. No es una bestia sensible sino una planta compleja. Esto es ideal para que una determinada bestia lo consuma cuando se encuentra en una etapa infantil de su vida.
Clark no estaba seguro de si debería ser feliz. Obtuvo un material legendario para una bestia, pero qué bestia. Le resultó demasiado difícil encontrar las respuestas de inmediato. Pero solo pudo sacar una poción curativa y agua curativa para beber de su anillo espacial. Todavía no estaba recibiendo mejores medicamentos para su dolorido cuerpo. La piedra del alma fue arrojada al espacio de domesticación del final del Edén junto con la piedra de la sombra. Ambos serían ideales para que Debbie y el huevo eclosionen. Crim ya estaba dormido y recuperando energías a un ritmo rápido. Fue extremadamente impresionante ver la tenaz energía del dragón deseando volver a su estado anterior. Crecer aún más mientras el que lo empuñaba descansaba. Los dragones eran realmente aterradores. ¿Qué debo hacer a continuación? Podría regresar con Alexander, o podría incubar a mi nuevo socio. Clark tenía la poción para incubar. También tenía las piedras de sombra. Era una oportunidad ideal para establecer un nuevo vínculo y darle la bienvenida a la familia a su tercer socio. Sin embargo, no se encontraba en un lugar seguro. Primero tenía que salir del calabozo. ¿Qué has hecho? La voz de Alejandro resonó por toda la iglesia. Había visto los cambios en el clima de la mazmorra, las áreas alrededor del pueblo y la iglesia, y especialmente las flores de piedra que habían comenzado a crecer. Vine aquí porque tardaste demasiado en pasar mis pruebas. Te probé, pero mis bestias no dijeron que estabas gravemente herido. Ahora estás ahí abajo cubierto de todo tipo de rasguños y moretones. Parece que estás a punto de colapsar. Y hay un enorme agujero en el suelo. Era comprensible que Alejandro se sintiera angustiado al descubrir esto. Jaja, baja aquí, viejo. Encontré lo que más necesitas. Encontré el camino que tus gárgolas necesitan recorrer para volverse más fuertes. Clark se rió cuando Alexander quedó atónito. Finalmente bajó al sótano y vio los restos de la antigua gárgola. Clark explicó lentamente lo que había encontrado después de atravesar la puerta que había sido reforzada con energía terrestre. Por lo que Clark podía decir, cada palabra hacía que los ojos de Alexander se abrieran como platos. No se había imaginado que se había perdido tanto en el calabozo. Había entrenado a sus compañeros aquí después de que el culto fuera eliminado. Capítulo 234, impaciente. En el momento en que las 5 escrituras tocaron los dedos de Alejandro, estuvo listo para gritar. Fue demasiado sorprendente. Su nuevo alumno había aplastado las cosas que habían hecho sus alumnos anteriores. Tanto es así que solo podía llamar a Clark su mejor alumno. Nada de esto es simple. Ni una sola palabra. Parece similar a notas sobre crecimiento. Sin embargo, hay mucha verdad y un plan de crecimiento adecuado aquí. Lo perfeccionaré. Cuando llegue el momento, podremos publicar un plan de crecimiento detallado y una historia. Aunque no permitiré que nadie venga aquí, potencialmente venderé algunos huevos cuando los encuentre. Alexander sonrió como un demonio. Sabía que Clark y él ganarían mucho con este conocimiento. Pero también fue así como pudo elogiar a Clark. Las flores son tu respuesta. La antigua gárgola creó un nuevo material que solo crece aquí. Es necesario para que las gárgolas puedan obtener energía elemental pura en su cuerpo. Pueden dar un nuevo paso que no se ha visto antes. En cambio de forzar la energía dentro de ellos y arruinar su cuerpo, lo purificarán y lo controlarán. Clark dio la noticia que le había contado la antigua gárgola. Fue suficiente para detener a Alejandro nuevamente. Finalmente, eso permitirá que mis socios vuelvan a crecer. Últimamente habían estado demasiado enojados. Demasiado frustrados. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvieron felices con sus logros. Para una bestia, no crecer era señal de decadencia. Los deprimió y quiso terminar. Pensé que eso era lo mejor que hizo la antigua gárgola. Podía hablar y sentía dolor antes de dejar este mundo. Pero realmente se preocupaba por su especie. Tanto Clark como Alexander sentían respeto por esto. Bueno, la devolveré sola otro día. Por ahora. Es hora de que regreses a la academia y descanses. Hice mis pruebas específicamente para probar tu físico y tu fortaleza mental. Ahora puedes consolidar tu fuerza. Entrena tu habilidad con la lanza.
Entonces podrás enfrentarte a tus compañeros. Esta aprobación finalmente permitió que Clark se relajara más que antes. Era como si una ola de cansancio hubiera sido reprimida. Sí, había descansado pero no pudo curar completamente su cuerpo en ese tiempo. Se desmayó en el suelo tal como lo hizo Clara. Puede que haya hecho más, pero los dos son iguales. Entrena hasta caer. Realmente tuve suerte en esta vida. Alexander llamó a sus gárgolas para que lo ayudaran a sacar a Clark. Iban a regresar a la academia incluso antes de que Clark despertara. Su viaje fue fácil. Alexander alimentó a Clark con medicinas curativas de su anillo espacial personal. Las gárgolas se regocijaron al escuchar lo que Clark había descubierto. Su impresión de él mejoró drásticamente debido a esto. También deseaban volverse más fuertes y recorrer un camino que su especie no había podido recorrer hasta el momento. Su esfuerzo en las pruebas valió la pena. Cuando Clark se despertó, no se sorprendió al descubrir que lo habían vendado y estaba en el piso de curación. Había algunos estudiantes que parecían estar visitando a amigos, pero por lo demás, no había mucho que hacer. Por lo que podía sentir, Clark sabía que su cuerpo aún se estaba recuperando. Sin embargo, también se dio cuenta de que se había vuelto mucho más fuerte en su base. Sus vínculos con sus bestias se habían fortalecido mientras su cuerpo era más capaz de manejar las energías que compartían con él. Había sido una prueba realmente valiosa. El hecho de que Alexander hubiera pedido ayuda a sus gárgolas fue el beneficio más importante que Clark había obtenido. Las diferentes energías elementales habían obligado al cuerpo de Clark a sufrir un cambio más drástico. En general, lo haría más duro al enfrentar este tipo de energías en el futuro. Mucha gente no se tomaría el tiempo para entrenar de esta manera. Sin embargo, lo que realmente molestaba a Clark era el hecho de que había caído inconsciente una vez más. Se estaba convirtiendo en un hábito cuando se esforzaba. Realmente lo molestó. Ah, te ves mucho mejor. Sir Alexander me dijo que te dijera que le entregaron varios artículos en tu dormitorio. Puedes usar tantos como quieras mientras él está en reclusión. Además, tus heridas están en su mayoría curadas. Tuvimos que hacerlo. Detente porque necesitas nutrientes. Ve y come bien y luego duerme un poco más. La enfermera se fue inmediatamente después de esto. Era una mujer ocupada con mucha gente a quien ayudar. Los estudiantes siempre se volvían imprudentes en su entrenamiento una vez que llegaba la hora del torneo. Aún más este año ya que trabajarían en equipos. Fue duro para el personal de curación. Después de tomarse un minuto para estirar su cuerpo, Clark sintió que tenía que levantarse o volvería a dormirse. También tenía suficiente comida todavía en su anillo espacial como para no necesitar ir a comprar nada. Podría simplemente comer en su camino de regreso. Aunque eso resultó ser un poco difícil. Los estudiantes parecían estar fuera de casa por todas partes. Había demasiados grupos de entrenamiento diferentes. El área de la arena en los terrenos de la academia parecía ser la más ocupada ya que muchos de los estudiantes de cuarto año estaban allí tratando de perfeccionar sus técnicas antes de tener que enfrentarse a las otras academias dentro de unos días. Muy bien, es hora de concentrarse. Clark se animó a sí mismo ya que tenía que permanecer concentrado. No había olvidado que el huevo lo estaba esperando. Que la energía de la sombra estaba esperando ser absorbida y convertirse en el poder de su nuevo compañero. ¿Qué es? Toda la puerta principal estaba enterrada en cajas. Por mucho que Clark quisiera entrar a la habitación que tenía, no pudo. Cristales de sombras, cristales espirituales, algunas hierbas de dragón, cristales de relámpagos, huesos variados, hay tanto. Alexander había ido más allá de lo que normalmente habría hecho. Todas las cosas amontonadas frente a la habitación de Clark fueron suficientes para impulsar a Debbie, Cream y ayudar a nacer a su nueva bestia. Era casi demasiado. Ah, lo que sea, lo guardaré y trabajaré en ello más tarde. Clark lo forzó todo a entrar en su anillo espacial. Simplemente comenzaría a dejarlo caer en su espacio de domesticación después de sacar el huevo para eclosionar. Ese fue el mejor proceso que se le ocurrió. Primero medito y me preparo para aceptar el estallido de energía. Clark estaba listo para ver cómo sería la doble meditación.
Qué rápido se uniría y absorbería energía. Qué bueno sería mejorarse más rápido. Capítulo 235, un poco tímido. Mi fuerza muscular definitivamente está aumentando. Tiene que ser la energía del dragón de Krim. Clark podía sentir las diferencias mientras acumulaba energía a través de la meditación. Las energías del dragón que Krim había carbonizado con él todavía fluían bien a través de su cuerpo. La diferencia que estaba haciendo no era pequeña en lo más mínimo. Hubo oportunidades de ver cómo Clark podía resistir los ataques elementales de la misma manera que los dragones los resistían. Además de eso, debido a que Krim había desbloqueado la afinidad del rayo que provenía del dragón que formó, Clark también tenía resistencia a los rayos. El beneficio final fue que Clark podía sentir que su cuerpo se volvía más duro. Físicamente y en términos de energía. Hubo un flujo más rápido debido a los beneficios dobles de la meditación del sistema. Había sido una misión en cadena que obligó a Clark a volverse más fuerte y al mismo tiempo le permitió ayudar a Alexander a encontrar una manera de volverse más fuerte. Me pregunto por qué el sistema quería eso. Esta pregunta resonó en la mente de Clark. No se requiere que el anfitrión comprenda las instrucciones del creador. El anfitrión actualmente sigue su propia voluntad. La hueste necesita aliados fuertes. Estas tres respuestas del sistema fueron todo lo que Clark obtuvo cuando se preguntó sobre esta pregunta. Pero tenía sentido. ¿Quién soy yo para cuestionar a algunos dioses acerca de darme este sistema? Si ese es el caso, tendré que ir a agradecerles algún día. Este pensamiento infantil era uno que Clark ni siquiera había empezado a comprender. Sin embargo, ahora que lo hizo, sintió que debía convertirlo en una meta. Podría mantenerlo en el fondo de su mente por ahora. El siguiente cambio que Clark sintió fue que podía sentir una energía de muerte más fuerte de Debbie. La derrota de algunos diablillos de piedra le había dado a Debbie la oportunidad de absorber más energía mortal. También estaba perfectamente combinado con la energía de las sombras dentro del espacio de domesticación. En general, fue una excelente manera de sentir no una sino dos energías únicas que la mayoría de los otros domadores nunca serían capaces de entender. Supongo que ya estoy siguiendo una ley del mundo. Esto le vino a la mente a Clark cuando pensó en la energía de muerte que Debbie estaba absorbiendo. Sería una lucha enorme comprender un concepto tan complicado en el mundo. Pero si Clark y Debbie lo abordaran adecuadamente, Debbie se convertiría en una existencia permanente. Mucho más que una bestia que pudiera controlar una mazmorra. He estado en esto suficiente tiempo. Clark sacó lo que pudo del anillo espacial. Se prepararía para sacar del huevo a su tercer compañero en este mismo momento. Debbie, Krim. Venid aquí, ayúdame a incubar a nuestro nuevo socio. Los dos abandonaron rápidamente el espacio de domesticación cuando Clark llamó al huevo. Estaban increíblemente emocionados de poder ver también a su nuevo socio. Nos tomó un tiempo obtener la energía que necesitabas. Pero ahora estamos listos para ayudarte. La poción para incubar se vertió sobre el huevo y los cristales de sombra también se colocaron alrededor del huevo. Clark podía sentir el vínculo que ya existía con el Yi-Yi, solo tenía que extender su mano y canalizar su propia energía hacia ella como ayuda. La reacción inmediata del huevo fue una que sorprendió a Clark. El vínculo que tenía con la bestia dentro del huevo cobró vida aún más fuerte. La bestia dentro del huevo había estado esperando este momento y se acercaba con todas sus fuerzas hacia Clark. El caparazón oscuro se cubrió de grietas de telaraña. Hubo un raspado y una acumulación de energía de sombra dentro de todo el dormitorio de Clark, no solo en su habitación. Las runas mágicas protectoras parecían incapaces de detener el flujo de energía. Naturalmente, esto causó un pequeño problema ya que otros estudiantes lo sintieron y comenzaron a salir del dormitorio por temor a que hubiera algún problema. Las únicas dos personas que sintieron esto y supieron que algo bueno estaba sucediendo fueron Isa y María, que acababan de regresar. Acababan de regresar de su entrenamiento juntos. En el momento en que María vio a Isa regresar al terreno de la academia, la reclutó como compañera de entrenamiento. Pero cuando la pareja irrumpió en la habitación de Clark, no se atrevieron a decir una palabra. Estaban presenciando la eclosión de la pareja de Clark.
Respetaron la privacidad de esto y decidieron comenzar a retrasar la llegada de los profesores diciéndoles que un estudiante estaba incubando un huevo. Esto no era raro, pero los profesores estaban un poco molestos de que un estudiante hubiera causado tal alboroto al incubar un huevo en el dormitorio en lugar de en otro lugar. El enfoque que Clark tenía estaba en el huevo y solo en el huevo. Estaba sintiendo que los vínculos aumentaban mientras meditaba. Sus ojos habían estado fuertemente cerrados mientras hacía esto hasta que sintió un suave toque en su mano. El rostro que lo saludó fue inesperado. Parecía ser la cara de una muñeca. Muñeca de madera y tela de una niña. Sin embargo, la tela parecía ocultar las 8 afiladas patas de madera y las pinzas que en realidad formaban el cuerpo. Había pequeños hilos moviéndose alrededor de la muñeca haciendo que pareciera que tenía pelo. Muñeco titiritero mítico. El muñeco titiritero es en realidad una bestia arácnida que se esconde en forma de muñeco. El cuerpo que había desarrollado a lo largo de muchas generaciones se utilizó para permitirle esconderse dentro de la presa que disfrutaba cazando, los humanos. El muñeco titiritero solo es capaz de controlar a un ser usando su habilidad innata, hilos de sombra. Esta habilidad le permite aferrarse a la sombra de un ser. Desde allí puede utilizar sus hilos para controlar al ser como si fuera una marioneta. Esto también le permite absorber lenta pero seguramente la energía del ser hasta convertirse en un cadáver. Esta bestia solía estar extinta en el mundo debido a la caza excesiva. Los humanos le temían en los primeros años ya que pretendía ser un muñeco para capturar a los niños. A partir de ahí, la muñeca se alimentaría lentamente de todos los humanos de una aldea. Fue considerado un gran mal. Con un crecimiento adecuado, puede convertirse en la forma final conocida por apoderarse de reinos enteros, la reina titiritera. Conocido por controlar miles de cuerpos usando la habilidad avanzada, infinitos hilos de sombra. El primer crecimiento de un muñeco titiritero infantil a un muñeco titiritero de sombras requerirá. La información era demasiado grande para esta bestia. La historia dice que se extinguió debido a que los humanos lo cazaron hasta la nada por miedo. El hecho de que podría controlar a otro ser usando sus hilos. El hecho de que cazaba a los humanos en particular para consumir su energía. Todo acerca de esta bestia era aterrador para la raza humana. Pero eres tan linda. Te juro que eres demasiado perfecta. Clark usó su dedo para acariciar la parte superior de la cabeza del muñeco titiritero. Se dio cuenta de que estaba muy débil y necesitaba consumir las cáscaras de su huevo para fortalecerse un poco. Por lo tanto, lo dejó y observó cómo comenzaba a comer. La idea de que esta bestia buscara humanos para comer era algo que Clark dudaba. El sistema había dicho claramente ser. Eso significaba que su nuevo socio podría consumir energía de cualquier ser que deseara. Eso también significaba que cuanto más fuerte se volviera su nuevo compañero, más fuerte podría ser la bestia para luchar por ellos. Literalmente, capturar la bestia de un enemigo para demandarlo o incluso usar la bestia perfecta para contrarrestar a otra. Era un estilo de lucha complicado que tomaría a todos por sorpresa. Tienes dos habilidades, disfrazarte para poder esconderte de los enemigos. Luego tienes tu habilidad de hilo de sombra que tendrás que entrenar. En base a eso, quiero llamarte Shama. Significa sombra. Pero puedo acortarlo a apodo tímido. Te escondes en las sombras para luchar. Es tan lindo como tú. Clark sintió la aprobación de Shama mientras comía. Esta era su primera bestia hembra, pero sentía que ella fácilmente superaría a Cream y Debbie si no tenían cuidado de crecer. Devil. Crimson. Conoce a tu nueva hermana pequeña, Shama. Ella necesitará más protección que cualquiera de ustedes, pero podrá cambiar el rumbo de cualquier batalla. Trátala bien. La aprobación de Cream y Debbie llegó de inmediato. También fueron cautivados con su nueva hermana pequeña. Al sentir la mirada de sus dos hermanos mayores, Shai dejó de comer y escondió su cuerpo simulando ser una muñeca hasta que sintió los cambios en sus vínculos también. Compartir un poco de energía era todo lo que necesitaba para comprender que estas dos bestias eran en realidad su familia. Sus socios en este mundo. Fue suficiente para que ella se relajara y volviera a comer. Bueno, es hora de que traiga a esos dos de afuera. Podría haber causado un pequeño problema.
Capítulo 236, conoce a Schai. Schai terminó las cáscaras de huevo rápidamente. Parecía querer conocer a los amigos de Clark ya que se dio cuenta de que él estaba muy emocionado de presentarla. También tenía curiosidad por el mundo que la rodeaba. Sabía que no era tan pequeña como la habitación en la que se encontraba. Podía sentir que había demasiado que explorar. Demasiado que ver. Debbie, Krim, ustedes dos no tienen que quedarse fuera del espacio de domesticación. Pueden regresar a descansar más. Clark sabía que ambos necesitaban descansar para recuperarse. También era preocupante que Debbie tuviera que usar algo de energía para permanecer invisible todo el tiempo que estuvo fuera del espacio de domesticación, sería difícil para él en su estado actual. Sin embargo, los dos se negaron inmediatamente. Tuvieron que cuidar a su nuevo hermano antes de poder descansar más hoy. Bueno, tus dos hermanos mayores podrían terminar siendo un poco sobreprotectores. Pero les importa. Clark solo se rió un poco mientras levantaba a Schai, quien instintivamente usó su habilidad de disfraz para esconderse. Parecía como si Clark llevara una muñeca consigo. Algo que la mayoría de la gente cuestionaría. Encontrar a las dos chicas fue realmente muy sencillo. Clark abrió la puerta y estaban allí. María, Isa. Estoy en casa. Las miradas de curiosidad mezcladas con molestia le dejaron claro a Clark que tenía que explicarse rápidamente. Quiero hablarles sobre mi nueva compañera, pero debemos encontrar a ella. Mi nueva compañera es en realidad una bestia que se pensaba extinta hasta ahora. Esta bomba pareció sonar en los oídos de María e Isa con demasiada fuerza desde que quedaron boquiabiertos. Clark, sé que te gusta sorprendernos. Pero podrías tomarte unas vacaciones. Ahora somos jóvenes, pero eso podría desgastarnos el corazón. María trató de hablar en serio pero solo negaba con la cabeza ya que debería haber esperado exactamente esto. Él nunca haría eso. Por lo que sé, causaría todos los problemas y ni siquiera se disculparía después de que lo arregláramos. Asustar a todo un dormitorio. ¿Sabes el costo de eso? Hoy perdimos algunos puntos valiosos con algunos profesores que corrió hacia aquí. Isa era más una broma que otra cosa, pero tomó todo en cuenta. Un nuevo rumor sobre un estudiante incubando un huevo en el dormitorio estaría circulando justo antes de que los grupos partieran hacia el gran torneo entre academias. Entonces, para compensarlos a ambos, compartiré con ustedes un poco de lo que Alexander me recompensó. Obtuve una cantidad decente de materiales durante mi entrenamiento con él. Bueno, mi prueba de él. Clark sabía que esto ayudaría a su negocio de planificación de bestias. Seguramente tendrían algunos estudiantes que vendrían corriendo hacia ellos. Algunos incluso podrían participar también en los torneos. Querrían que sus bestias tuvieran el máximo rendimiento. En realidad, Ralph vino pidiendo ayuda. Su jabalí estaba actuando raro. Nunca pensé que sería tan amable con alguien. Isa parecía desconcertada por esto. Pero le dije que tenía que esperar a que todos regresáramos. Casualmente, me preguntó la otra noche para que pudiéramos regresar al laboratorio más tarde. Isa sabía que podía demandar al correo local para que alguien le enviara una carta. Un cliente era un cliente sin importar su temperamento. Tengo una idea de lo que podría estar mal. Deberíamos poder ayudar. Pero hasta entonces, vayamos a conocer a ella. Te garantizo que está en el laboratorio experimentando con algo. O más probablemente, consolidando un espacio de domesticación. Ella no quería mostrarme todos sus planes, pero creo que estaba lista para abrirlo. María e Isa tampoco habían visto a ella todavía. Esto fue perfecto. Todos podrían unirse nuevamente. Por cierto, ustedes dos parecen más fuertes. Clark miró a Isa que tenía un nuevo bastón en la espalda. Pudo llevarlo listo mejor de esta manera que su anillo espacial. Ella también parecía querer lucirlo. Sí, fui a una prueba en el calabozo de mi familia. Aprendí algo de historia sobre una de las primeras mujeres en usar las habilidades que yo uso. Ella era muy fuerte y su espíritu me recompensó. Pero regresaré allí para vencerla. Cuando sea más fuerte. Las llamas ardían en los ojos de Isa. Nunca olvidaría la fuerza que había visto.
La fusión de energía elemental para crear ataques mágicos únicos con sus compañeros era algo que no podía olvidar sin importar nada. Las combinaciones y el equilibrio perfecto solo pueden surgir de un entrenamiento intensivo para comprender las 4 energías elementales principales. Exactamente lo que Isa necesitaba hacer para volverse más fuerte. Y María, parece que tienes los pies un poco más ligeros. Clark no quiso decir que María había ganado volumen. Parecía de mala educación. Pero María claramente tenía más músculos en su cuerpo. Ella era todavía más pequeña en general, pero tenía suficiente músculo para demostrar que podía mostrarle la puerta a cualquiera si lo necesitaba. Bueno, en realidad entrené con el hermano mayor de ella. Él dijo que quería conocer a su nuevo miembro de la familia. Pero se quedó y entrenó conmigo. Incluso me mostró cómo el general Green los entrenó a él y a ella cuando eran pequeños. Creo que me enseñó mucho. Tenías razón, es una buena persona. Clark agradeció que María hubiera escuchado su opinión. Pero estaba aún más impresionado de que María hubiera entrenado tan bien. Creo que podrás defenderte mucho mejor en el torneo. Todos se sorprenderán. Especialmente cuando vean que te volviste aún más hermosa. Clark se congeló por un segundo. Accidentalmente había dicho lo que pensaba sin filtro. Pero en su vergüenza, empezó a caminar más rápido. Extrañó por completo el tinte rojo que apareció en el rostro de María. Ambos lograron pasar por alto la sonrisa que Isa también tenía. Con su mayor ritmo. Los tres llegaron al laboratorio bastante rápido. No había señales del doctor ni de nadie alrededor. En cambio, lograron encontrar a ella recostada la mitad sobre un escritorio y la otra mitad sobre la silla. Su precaria posición hacía que pareciera que iba a caerse en cualquier momento. Ella, este es el fantasma de tu gran ancestro, he venido a desafiarte en combate. Clark y María miraron a Isa tratando de susurrar y asustar a ella. Sin embargo, si Isa hubiera prestado más atención, habría sabido que ella había abierto los ojos y estaba alcanzando el vaso de agua que estaba sobre la mesa. El siguiente chapoteo fue exactamente lo que Isa había pagado por adelantado. Si desean asustarme, entonces no deberían abrir la puerta tan ruidosamente. Clark, María, es bueno verlos de regreso sanos y salvos. Isa, hay una toalla en el otro escritorio. Ella era la misma calma y tranquilidad que había sido. Pero todos podían sentir una ligera presión de ella que no habían podido sentir antes. Supongo que desbloqueaste tu espacio de domesticación sin ningún problema. Y a juzgar por tu apariencia y el aura que te rodea, también ayudaste a tus bestias a crecer. Clark estaba emocionado. Quería probar su fuerza contra ella. Definitivamente era más poderosa de lo que había sido. Lo he hecho, permaneceré descansando durante los próximos días. Mi espacio de domesticación es bastante estable mientras mis bestias necesitan consolidar su energía. Tenían más forma física que nunca. Es extraño para ellos. El viento fue quitado de las velas de Clark cuando escuchó esto. ¿Por qué llevas una muñeca? Ella no pasó por alto este hecho. Oh, ella es Chama. Ella es una especie de bestia anteriormente extinta, una muñeca titiritera. Quería que conociera a las 3 personas en las que más confío en el mundo en este momento. Clark abrió más la mano para que Schai pudiera moverse. Sin embargo, ella obstinadamente permaneció en su forma de muñeca. Vamos, muéstrales tu linda apariencia. Estoy seguro de que se derretirán cuando presumas. Y si no lo hacen, Krim y Debbie están aquí para defenderte. Krim resopló y una suave risa resonó en el laboratorio. Esta era la aprobación que Schai necesitaba para liberar su habilidad. En el momento en que le mostraron las piernas y las pinzas, las 3 chicas jadearon de sorpresa. Pensé que era solo una muñeca que llevabas de un calabozo o algo así. Pero esa es tu nueva bestia. María fue la más sorprendida. Sintió que la habían engañado por completo. Especies extintas. Hilos de araña como pelo. Isa se estaba devanando los sesos tratando de encontrar una manera de ganar dinero con esta información. Era muy difícil encontrar especies extintas de bestias debido al tiempo que la mayoría había desaparecido del mundo. Sus materiales siempre se consideraron caros. Conozco a esta bestia.
Leí un libro sobre ellos. Ella parecía la más impresionada. Sabía exactamente qué era esta bestia. Capítulo 237, Únase a nosotros. Espera, ¿realmente has oído hablar de él antes? ¿Qué libro? El repentino arrebato de Clark hizo que Shai volviera a disfrazarse de muñeca para decepción de María e Isa, que intentaban extender un dedo para saludar a la pequeña araña. Lo siento. Tímido, está bien. Me emocionó saber más sobre ti en un libro de historia. Podemos pedirle a ella que lo comparta con nosotros y podemos leerlo juntos. Clark también vio la mirada que Krim le dio cuando asustó a Shai. Estaba muy claro que Krim iba a ser el hermano mayor más duro aquí. Debbie sería el hermano mayor de espíritu más libre. Una situación interesante por decirlo menos. Lo leí hace unos años. Estaba interesado en bestias que se consideraban tabú. Recibí permiso para leer sobre ellas y encontré una antigua colección de asesinos de humanos. Específicamente, bestias que solían cazar exclusivamente a humanos. Uno de ellos era el muñeca titiritera. O para ser más específico, una muñeca titiritera adulta conocida como la Reina de las Sombras. Fue nombrada así después de que se apoderó de una aldea entera y obtuvo la capacidad de hablar a través de sus peones. María e Isa miraron a Shai y luego a Clark. Tenían muchas dudas en sus ojos. No creo que Shai pueda ser tan peligrosa. Sí, ella es una araña y normalmente son peligrosas. Pero Shai es claramente mucho más linda y segura que muchos otros. Isa intentaba defender a Shai, pero María vio que había peligro. ¿Crees eso después de ver su forma de muñeca y que es bastante tímida? Pero es por eso que es peligrosa. Nadie sospecharía que ella es aterradora o controladora. Puede esconderse a la vista mientras toma el control de una bestia muy poderosa para atacar. Y hacerte daño. O incluso podría apoderarse de ti. Esta revelación de María hizo que Isa quisiera alejarse de Shai. Fue realmente arriesgado. No te preocupes. Aunque nunca haríamos eso. Shai controlará las bestias por nosotros cuando lo necesitemos, pero a menos que sea necesario, no creo que tengamos que preocuparnos. Ella no es una bestia prohibida porque se cree que está extinta y ella puede controlar a los humanos. Seré peor que aquellos que queremos derribar. Clark solo podía pensar en lo abusivo que sería usar las habilidades de Shema para controlar a otros. Se convertiría en un villano aún peor que aquellos a los que deseaba derribar. Esos son solo tus pensamientos. Incluso si desearas controlar a otra persona, fallaría. Se basa en la fuerza. Esta es una bestia recién nacida. Tu Shai es demasiado débil para controlar una bestia más fuerte que ella. Pero con el tiempo podría protegernos enormemente. También engañará a cualquiera que piense que la bestia que ella controla es tuya y no ella misma. Ella vio los beneficios y se aseguró de exponer claramente las desventajas. Dependiendo de a quién me enfrente, es posible que vean a mi bestia como malvada. Pero puedo lograrlo cuando me vuelva más fuerte. No podrán decirme nada cuando pueda detenerlos con Krim o Debbie. Clark estaba seguro de que sus otros socios sentían lo mismo por Shai. Ella era familia y siempre sería familia. Entonces, ¿cuál es el plan? Tengo algunas ideas, pero tendremos que empezar a trabajar ahora. Isa estaba segura de que Clark tendría algunas cosas que quería hacer. Tuvieron un poco de tiempo antes de tener que ir al norte. No es que el viaje solo duraría 1 o 2 días. Fácilmente era una semana completa hacia el norte. Y eso fue sin parar. Escuché que Ralph quería ayuda. No he visto la lista, pero apuesto a que es uno de los 8 que van con los de primer año. Es mucho más fuerte que los estudiantes básicos de primer año. Clark primero quería reforzar la fuerza de su equipo de primer año. Si no lo hacían, es posible que no pudieran llevarse la victoria fácilmente. Lo hizo, puedo traerlo aquí más rápido. Apuesto que si digo que Clark dice que te vencerá nuevamente en la batalla. El golpe repentino en la puerta fue una señal de que Ralph había llegado al laboratorio. Y apuesto a que ese es el amigo del que me estás hablando. De mal genio. Eso parece ser correcto. Pero fue puntual después de que Isa pidió que le enviaran esa carta. La escuela ha mejorado su velocidad o él es bastante rápido.
Ella aún no había conocido a Ralph. Simplemente sabía lo que Isa, María y Clark le habían dicho. Muy bien, ustedes tres pueden descansar en mi espacio de domesticación. Tengo que trabajar un poco. Los dejaré salir a todos esta noche si quieren jugar con el mineral. Pero creo que alguien necesita darle un recorrido a su nueva hermana pequeña. Del espacio de domesticación. Ahora hay mucho espacio allí. Clark observó cómo los ojos de Cream y Debbie se iluminaban. Habían querido mostrarle a Shai los alrededores desde el momento en que apareció el huevo. Con los tres regresando al espacio de domesticación del final del Edén, María abrió la puerta y vio que solo estaba Ralph y solo Ralph allí. No podrías haber regresado antes. La fecha de salida del torneo es pronto. Necesitamos estar listos. Ya que tú y esos dos están en la lista a pesar de que voy a ser el MVP del torneo. La actitud sexy que tenía Ralph todavía estaba ahí. Pero estaba claramente estresado y había dejado que eso lo desgastara. Sus ojos eran un poco superficiales y tenía el cabello menos cuidado de lo normal. Estaba entrenando con mi mentor. Es bueno que hayas venido. Quiero reunir a todo el equipo de 8. Eso significa que hay 4 estudiantes más que ni siquiera sabemos que son parte de él. Pero sobre todo, necesitamos fortalecer nuestro equipo. Quiero ganar a toda costa. Se supone que las recompensas serán mayores de lo normal. Clark dejó esto claro. Estaba ansioso por ganarlo todo. Bien. Si estás de acuerdo, entonces deberíamos ponernos a trabajar. Me he quedado estancado con mi pareja. No podemos volvernos más fuertes. Ralph estaba actuando como si esto fuera exactamente lo que Clark estaba esperando. Sin embargo, Clark acababa de guiar a Ralph para que mencionara esto más rápido. Era más fácil encontrar la energía de Ralph con una energía sólida y tranquila que suavizara a Ralph. Abrí mi espacio de domesticación y dejé que se consolidara. Luego tuve que luchar para ver cómo habíamos cambiado, pero entonces uno de los estudiantes mayores dijo que me entrenaría. Iba a ser una oportunidad perfecta, tenía un escorpión. Pensé y dijo que estaba entregando un mensaje. El aire en la habitación se volvió mucho más frío. Parecía que Ralph había convertido a alguien en su objetivo. ¿Cuál fue el mensaje y qué hizo esta bestia escorpión? Todo en Clark cambió. Toda su aura se volvió oscura y peligrosa. Ralph sintió que estaba mirando al verdadero Clark ante sus ojos. La máscara de calma y conocimiento que llevaba Clark era solo eso, una máscara. Este era el verdadero Clark que se esforzaba por ser más fuerte. El Clark que buscaba venganza. Eran dos aspectos diferentes de quién era Clark. Dijo que su joven maestro no permitiría que la basura de los primeros años que ni siquiera pertenecen a una familia estuviera en el mismo escenario que él. Y que habría el mismo trato para el resto de nuestro equipo hasta que el inútil terminara su vida. Ralph mostró cómo se sentía realmente. Se sintió derrotado. El veneno que había soportado por el bien de su compañero estaba llegando a él. Era el peligro de cualquier domador que no pudiera eliminar lo que fallaba a sus bestias. Muéstrame el jabalí ahora. Me ocuparé de los lacayos de la familia Mourne más tarde. Llegarán a su fin a tiempo. Clark vio que los ojos de Ralph brillaban de odio. Había sido un verdadero desvalido. No de una familia rica o poderosa. Literalmente se había arrastrado desde el fondo con una poderosa bestia espiritual para convertirse en un primer año de élite. ¿Cómo pudo dejarse empujar hacia abajo? Me tragaré mi orgullo. Me ganaste una vez y eso está bien. Pero no dejaré que me peguen. No quiero permanecer en el final de la cadena alimentaria a pesar de que he hecho tanto. ¿Entiendes? Ralph observó cómo las chicas parecían mirar solo a Clark. Ralph, tú y yo venimos de orígenes similares. Familias de clase baja. La única diferencia es que el hijo de la familia Mourne mató a mis padres después de abusar de su poder y su bestia. Tienes suerte de no ser exactamente igual que yo. Pero yo no nos obligarán a bajar. En lugar de eso, los obligaremos a ellos. Clark había pensado durante mucho tiempo que quería darle la bienvenida a Ralph a su grupo. Era solo cuestión de tiempo y encontrar una solución. Capítulo 238, la determinación de Ralph.
El incendio. Ralph había oído hablar del incendio que arrasó una cuadra entera. También había oído el rumor de que allí habían muerto personas. Junto con el hecho de que el joven maestro de la familia Mourne había sido la causa. Sin embargo, era tabú decir el rumor en voz alta y Ralph solo lo había oído de pasada. No pensé que habrías escuchado ese rumor. Sí, ese incendio. Poco después de que finalmente creé mi primera bestia, conocí a Clara Mane, que estaba trabajando para los exámenes de licencia. Ella me conectó con su familia y me ayudó. Pero cuando volví para contárselo a mi familia, Clark hizo una pausa por un momento. Pudo ver que Ralph estaba viendo claramente porque Clark quería venganza y lo compartiría con él. Regresé a las cenizas. Ahora tengo el objetivo de limpiar el poder abusado en la ciudad. Tal vez incluso más lejos que la ciudad dependiendo de mi crecimiento. Por ahora, sin embargo, nos volvemos más fuertes. María es una hija exiliada de la familia Mourne. Esto es lo que les hacen a los que no nacen fuertes. Los matan o abusan de ellos. Isa y ella son de familias poderosas que tienen su libertad. Sin embargo, han visto el repugnante uso del poder por parte de la familia Mourne. Completamente. No estaba seguro de cómo encajarías en las cosas, pero como te arrastraron a ellas, tienes una opción. Únete a nosotros y sé nuestro socio o quédate solo. Pero si te unes a nosotros oficialmente, será difícil. Sin embargo, te volverás más fuerte. Mucho más fuerte, te lo puedo prometer. Clark estaba poniendo mucho énfasis en sus palabras. Sabía que Ralph necesitaba una explicación clara para tomar la decisión adecuada. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer eso? Sonaba como si Ralph se estuviera convenciendo a sí mismo. La pelea con el mayor que había sido enviado por el hermano mayor de María claramente lo había asustado. Había sacado a relucir la realidad de que su rival, Clark, no era la persona más poderosa a la que podía enfrentarse. Que había personas mucho más poderosas a las que ni siquiera les importaba si él vivía o moría. ¿Estás seguro? Clark necesitaba escucharlo claramente antes de invertir algo más en esto. Sí, pero aún así te venceré en un partido algún día. No puedo ser el segundo más fuerte para siempre. La pequeña sonrisa que Ralph tenía era un poco más de su verdadero yo. La arrogancia siempre se manifestaría. Sin embargo, esta arrogancia era su verdadero yo. Era el deseo de ser más fuerte superando cualquier otra emoción que pudiera derribarlo. Era puro y no estaba confuso por la negatividad o la crueldad. Solo una pura creencia en sí mismo y en su propio poder. Entonces deberías conocer a mi primera bestia. Este es Diablo, su apodo es Debbie. Debbie apareció desde el espacio de domesticación y se enfrentó directamente a la cara de Ralph. No dudó en reír un poco para asustar un poco a Ralph. Esta es la bestia fantasma de la que escuché antes. Tú eres ese tipo que se viste como un fantasma. No parezcas tan sorprendido. Los rumores sobre nuestros disfraces se han extendido mucho. El señor de Star City contó cómo conoció a un experto viajero en la subasta y algunos de los nobles saben que estamos conectados con ellos. Inventó una historia bastante buena sobre cómo nos topamos con él y aprendimos mucho en Star City. Isa quedó impresionada cuando escuchó el rumor, pero asumió que Clark ya lo sabía. Ya veo. Bueno, sí. A veces nos disfrazamos para escondernos de las personas que vinieron a causarte problemas. Pero eso no es importante. Muéstrame a tu compañero. Puedo decir que el veneno será tu fin también si no tratado. Ralph mostró una ligera mirada de desesperación. Sin embargo, la esperanza de que Clark lo curara era aún mayor. Pude abrir el espacio de doma de acero furioso. Es bueno para las bestias con atributos de metal. A nadie más le importaban los materiales que necesitaba porque no mucha gente piensa en domar bestias de tipo metal. Pero no ha ayudado en absoluto. El jabalí salió cojeando del espacio de domesticación. Había mechones de cabello acerado que se habían caído y quemaduras ácidas por todas partes. Los puntos que el escorpión había apuñalado para inyectar veneno ya estaban claramente hinchados y podridos. Después de que Clark buscó por un tiempo, obtuvo una gran visión del sistema.
El pasaje específico que le dio el sistema que llamó su interés fue: el veneno del escorpión infectado por el musgo del bosque provoca la degradación de los músculos y provoca pudrición. La mejor manera de curarlo sería transfundir otra sangre de jabalí de pelo de acero para eliminar la sangre tóxica. Existe una evolución única alternativa que se puede lograr. La mayoría de las bestias de tipo metálico evitarán los venenos corrosivos debido a su naturaleza. Sin embargo, algunas bestias pueden abrazarlo y crecer más allá de lo esperado. Provoca un crecimiento rápido que solo puede verse como una evolución y no como un crecimiento hasta una etapa adecuada. La especie que es posible con la adición de mineral de hierro negro, ácido limo verde, enredaderas violetas y cobre volcánico se llama jabalí fundido. Se considera un paso atrás porque esto provocaría que la energía acumulada se quemara a un nivel de crecimiento más débil. El jabalí fundido bebé se considera igual al estado máximo del jabalí actual frente al anfitrión. El proceso causará grandes cantidades de dolor físico y mental al domador. Se verán obligados a sentir todo el proceso a medida que el cuerpo del jabalí se descompone y vuelve a crecer. Esto no se recomienda porque puede provocar la muerte mental. El precio es muy elevado. Podemos encontrar los materiales, pero le costará mucho. No me refiero solo al dolor. Me refiero a más dolor del que jamás haya considerado en toda su vida. Y luego agregué más. Clark sintió que había leído algo tabú. Había más detalles allí sobre los tipos de dolor, pero... bueno, tu jabalí cambiará de especie de alguna manera. También comenzará en una etapa de crecimiento más débil, pero al mismo nivel que ahora en lo que respecta a la fuerza. Ralph guardó silencio mientras miraba a su compañero. Era evidente que el jabalí sentía dolor y Ralph podía sentirlo. Sin embargo, cuando Ralph miró profundamente a su compañero, en lo profundo del vínculo que compartían, vio una sola cosa. Una sed de venganza. Su compañero quería prevalecer sobre el que le había hecho esto. Al igual que Ralph, quería ser poderoso. Puede que no fueran de la misma especie, pero compartían la misma mente. Deseaban fuerza. Fuerza. Querían estar en la cima a cualquier precio. Si eso es lo que quieres, asumiré todo el dolor. Si no me dejas atrás, entonces me encargaré de todo. Solo descansa un rato. Ralph mostró mucho de quién era realmente. La persona que estaba oculta por las constantes jactancias y desafíos. Ahora todo el equipo vio quién era Ralph y qué tipo de persona sería. Entonces, ¿cuándo empezamos? Ella, puedes conseguir estos materiales del doc. Clark observó cómo ella leía la lista que acababa de escribir. María, necesito que tú e Isa trabajen en la limpieza de toda esta área. Tan impecable y cubierta con láminas de metal como puedas. Debe haber tiras finas de hojalata allí para colocar bestias tóxicas. Clark se puso en movimiento tan pronto como pudo. Ralph, tendrás que lidiar con mucho dolor. Conseguiré un trozo de madera para morderlo y probablemente deberíamos sujetar tus brazos y piernas para evitar que se agiten. Puedo ofrecerte algunas pociones que podrían adormecerte. Pero no servirán de mucho. Está bien. Guárdalos entonces. Dije que yo me encargaría de todo. La aceptación de que Ralph había desechado la última pequeña vacilación que Clark tenía sobre todo esto. Confío en ti. Si me dejas morir aquí, mi espíritu te perseguirá. Ralph trató de amenazar a Clark de buen humor antes de que lo hicieran pasar por un infierno literal. Debbie puede comerse tu alma para obtener energía. No te preocupes. Si fallas, le dejaré ganar algo de fuerza. Aún así obtendrás venganza de alguna forma. Si bien esto era cierto, daba bastante miedo decirlo en voz alta. Clark ni siquiera se dio cuenta de que su broma no había dado en el blanco. Lo perdí por una milla. Sin embargo, Debbie se rió un poco. Aunque, su risa solo puso más piel de gallina a Ralph y los demás. Ah, y vas a necesitar comprar nuevos materiales para alterar tu espacio de tiempo. Específicamente metales y materiales volcánicos. Clark estaba seguro de que sería necesario ajustar el espacio de domesticación si Ralph tenía éxito. Capítulo 239, comienza el dolor. Ella, no me importa si quieres privacidad.
Después del reciente drama en la academia con el señor de Star City, ¿quieres que simplemente finja que no estás haciendo nada? Me acabas de decir que estás tratando de obligar a una bestia a hacerlo. Evoluciona para salvar su vida y podría matar a otro estudiante. Un estudiante de la clase élite de primer año que irá al torneo de la academia que representará a nuestra academia. Doc estaba claramente estresado cuando entró al laboratorio con ella y los materiales que le habían pedido que consiguiera. Doc, ya estamos haciendo esto, lo apruebe o no. Tenemos la aprobación de Ralph, que no quiere ver morir a su bestia. Y su bestia también lo quiere. Ambos lo han aprobado y preferirían morir antes que tener que hacerlo. Cualquiera de ellos vive sin el otro. Isa detuvo a Doc en seco mientras ella le llevaba los materiales a Clark. Gracias ella. Comenzaré un poco de alquimia pero creo que querrás tomar notas. Clark todavía no estaba familiarizado con la alquimia. Sin embargo, el sistema no lo era. Lo había recompensado con información importante utilizando su función de análisis. Esto por sí solo era mucho más de lo que cualquier otra persona fuera capaz de hacer. Misión, evolución curativa. Después de que el anfitrión aceptó a un nuevo compañero de equipo, descubrieron que su compañero de equipo había resultado gravemente herido. Curarlos a ellos y a su bestia no es una tarea sencilla. Es uno que les exigirá superar sus límites físicos y mentales. Requisito: curar completamente y evolucionar al jabalí de pelo de acero al jabalí fundido. Ralph debe sobrevivir. Recompensa: boleto especial de sistema gache o un boleto oculto de gache. Elección del anfitrión. Cuando Clark vio aparecer la misión, estuvo seguro de que iba a suceder. Sabía que el sistema reconocería esta difícil situación. ¿Cómo podría perder esta oportunidad de desafiar a Clark? Esto solo lo mejoraría si lograba tener éxito. Sin embargo, estaba un poco perplejo. Había querido volver a revelar el problema oculto. El momento en que recibió un boleto lo llevó a la lanza del rayo negro. Era la mejor arma que había visto jamás y no podía imaginarse usando otra en el futuro previsible. La habilidad que poseía era demasiado valiosa. Sin embargo, cuando vio que había un problema especial en el sistema que no conocía, sintió curiosidad. En su mente, ya le había preguntado al sistema qué era este boleto especial del sistema. El sistema especial gache desbloquea categorías únicas para el anfitrión. Pueden ser funciones directas del sistema, requisitos de actualización o incluso conocimientos laborales que el sistema puede incorporar a la vida del anfitrión. Todo lo relacionado con ello hizo que Clark sintiera que podría ser invaluable. Tener la actualización del sistema ya había mejorado las respuestas y la cantidad de conocimiento que ofrecía el sistema al hacer preguntas o realizar análisis. Agregar una nueva función podría ser bueno o malo. La función podría ser valiosa para Clark de inmediato o algo que no pueda usar de inmediato. Lo que destacó fue el conocimiento. Si el sistema pudiera desbloquear más conocimientos de alquimia, forja o incluso cultivo de hierbas y enseñarle, podría ser importante. Algunas cosas solo se aprendieron después de muchos años de estudio. Incluso si Clark quisiera hacer las mejores pociones o las mejores armaduras, iba a fracasar. Le faltaba experiencia. El conocimiento era excelente, pero la guía del sistema podría ser la experiencia que necesitaba. A partir de ahí, podría considerar el riesgo del problema oculto. Podría terminar con otra bestia que retrasaría algunos avances en este momento. No valió la pena antes del torneo. Podría acabar con un material mítico que podría resultarle útil o no. O podría conseguir otra arma o armadura, las cuales podrían no serle útiles. El problema oculto era demasiado comodín. No puedes oírme. No lo haré. Te llamaron Doc y te he visto por ahí. Tengo un sanador aquí, 2 expertos en crecimiento de bestias y alguien que puede contactar a cualquiera de quien necesite materiales. Acepto esto porque rechazo el destino que tengo. Si puedes no apoyo a mi rival y sigue siendo mi rival, entonces pondré lo que pueda en tu contra. No me importa si eres profesor de la Academia Nova. Las venenosas palabras de Ralph afectaron bastante a Doc. Era raro que un estudiante que conocía su posición simplemente lo ignorara. Los niños se vuelven más tontos cada año. Imprudentes y tontos.
Este es un método no probado. Doc quería gritarle al cielo. Clark pero tuvo demasiados problemas. El método era inaudito y la mayoría de los investigadores que intentaron tales cosas terminaron fracasando o en malas condiciones. Forma que amenaza la vida. Los pocos que lo lograron nunca se atrevieron a intentarlo de nuevo. También rara vez publicaron su trabajo porque se consideraba una sentencia de muerte para cualquiera que intentara replicarlo. Por favor, vete o apóyanos. Esas son tus opciones. No nos interrumpas. El repentino estallido de María fue lo que más sorprendió a Doc. Pudo ver que ella se había enojado mucho cuanto más miraba a Ralph y su jabalí de pelo de acero. La razón por la que María había sido golpeada tan fuerte fue porque ella también había sido una víctima. Su hermano mayor la había intimidado por diversión. Las cicatrices emocionales nunca podrán sanar, pero sí podrán cubrirse. Finalmente se estaba rebelando contra su familia y su hermano mayor, que habían engendrado la miseria en la ciudad. Aquí frente a ella había otra víctima. ¿Lo ayudaría o lo dejaría sufrir? La respuesta fue demasiado clara. Isa, puedes mantener a Doc informado mientras ella y yo empezamos a trabajar. María, ayuda a asegurarte de que Ralph se sienta cómodo. Empezaremos pronto. Clark ya había activado las runas mágicas que calentaban los calderos que usaban para hacer pequeñas pociones. Esto iba a ser más profundo que las pequeñas cosas que hacían algunos expertos en crecimiento de bestias. Sería una verdadera alquimia. Sin embargo, el sistema estaba guiando a Clark. Tenía confianza. Ella estaba observando atentamente. El qué del caldero fue la primera nota que hizo. El hecho de que Clark se hubiera puesto los guantes protectores para cortar las enredaderas moradas antes de exprimirles los jugos también se convirtió en una nota. Agregarle los cuerpos de limo verde y ver el caldero chisporrotear fue interesante porque cambió la coloración de la poción que se estaba haciendo. A medida que se añadían más y más ingredientes, ella sentía que estaba viendo a un verdadero investigador. Ella nunca se había tomado el tiempo para aprender alquimia real. La sorprendió cuando Clark lo supo, pero también la hizo sentir que realmente no valía la pena ser llamada estudiante de tercer año. Por eso prestó tanta atención. Podría ser una verdadera investigadora cuando supiera cómo hacer lo que Clark estaba haciendo aquí. Los vapores del caldero hicieron que los ojos de todos ardieran. La poción en sí parecía disminuir cada vez más a medida que aumentaba el calor. Era una gran cantidad de materiales y líquido que pronto se redujo a menos de medio vial. La poción extremadamente condensada era inquietante. Nadie en su sano juicio se lo tragaría, y mucho menos lo compraría. Ralph, beberás una gota de esto mientras tu bestia bebe el resto. Pero primero debemos agregar tu sangre y la de él. Clark se acercó y rápidamente pinchó a Ralph y al jabalí inmovilizados con una aguja. Las gotas de sangre hicieron que la poción volviera a burbujear y se enfriara a temperatura ambiente mucho más rápido. La poción resultante era de un aterrador color púrpura. El olor era tóxico, por decirlo menos. Lo siento por esto. Clark dejó caer una gota en la lengua de Ralph y luego el resto en la boca del jabalí. El chillido inmediato del jabalí de pelo de acero fue solo el comienzo del dolor. Su pelo, o lo que quedó después del veneno del escorpión, se cayó y se convirtió en líquido. Los ojos de Ralph se pusieron en blanco y apretó los dientes en la clavija de madera que le habían dado. La madera se astilló bajo la tensión de su mordisco. Apenas podía respirar por el dolor que se transfería a través de su vínculo. Todos observaron y supieron que el dolor era espantoso. Todavía estaba creciendo mientras todos presenciaron al jabalí sangrar profusamente. La sangre se endureció a su alrededor como una coraza de protección. Doc apenas podía mantenerse quieto. No podía creer que hubiera dejado que esto continuara. Sin embargo, el científico loco dentro de él que quería romper las barreras de la investigación lo hizo detenerse. Le hacía cuestionar su propia cordura cada vez que Ralph gritaba con voz ronca. Este puede ser el último año que enseñe antes de jubilarme. Puede que nunca me recupere de esto. Doc había pasado muchos años desarrollando un interés por los estudiantes. Un deseo de verlos crecer. Ahora estaba viendo cómo uno se consumía ante sus ojos. Capítulo 240,
Nunca más. Nunca había visto algo tan terrible en mi vida. Doc estaba tratando de aceptar que de alguna manera lo habían llevado a esa posición. Había sido un investigador joven y brillante junto a su hermana. Habían logrado hacer que sus vidas fueran valiosas al encontrar métodos nuevos y mejorados para el crecimiento de las bestias. Habían pasado muchos años y se había convertido en una persona de talla entre sus compañeros. Nova Academy se había convertido en su hogar. Sin embargo, en ese momento, Doc se preguntaba si alguna vez había hecho algo correctamente en su vida. Nada debería causarle tanto dolor a un niño. Una bestia tampoco debería soportar un proceso tan horrendo. Si no hubiera conocido la situación, habría jurado que Clark y su equipo eran pura maldad. Ralph había alcanzado otro nivel de dolor. No podía permanecer inconsciente mientras se formaban y curaban moretones en todo su cuerpo en respuesta al dolor que sentía su bestia. Por otro lado, la crisálida sangrienta que se había formado alrededor del jabalí estaba claramente cambiando. El caparazón de sangre había ido alterando su apariencia a medida que partes del jabalí se movían en su interior. El sonido de huesos rompiéndose y carne desgarrada pareció convertirse en metal triturado. El calor que había comenzado a salir del jabalí también fue sorprendente. No se había añadido ningún material ignífugo a la mezcla. La energía del fuego provenía estrictamente del jabalí. Creo que el jabalí tenía un tipo de fuego latente que nunca iba a despertarse en este periodo de crecimiento. Por eso debería ser posible cambiar a una evolución forzada, jabalí fundido. Clark vio fácilmente la conexión. Antes no era posible, pero ahora sí. Si ese es el caso, entonces podría haber tomado el plan de crecimiento del jabalí de hierro chamuscado desde el principio. No mucha gente tiene un jabalí de hierro chamuscado. Son bestias muy raras entre los nobles que tienen la suerte de cazar un jabalí con fuego. Y tipos de metal. Normalmente son ignorados por las bestias elementales más puras. Sin embargo, ella pudo arrojar algo de luz sobre esto. Daamani tetetetet. Ralph gritó mientras su cara se ponía roja. Estaba muy claro que tenía mucha fiebre, pero este fue un punto de inflexión. El caparazón que cubría al jabalí había comenzado a resquebrajarse. Era como si la temperatura fuera el catalizador final para provocar un cambio en el elemento metálico del berraco. Justo cuando pensaban que las cosas empeorarían, el caparazón que rodeaba al jabalí se hizo añicos. El olor a metal derretido se combinaba con el metal agrietado y calentado. Se estaba enfriando y derritiendo en ciclos por todo el lomo de los jabalíes. Largos colmillos metálicos sustituyeron a los colmillos de hueso normales. El pelo que antes era metálico estaba al rojo vivo y, a veces, se fundía nuevamente con la piel del jabalí. Incluso las llamas ardían en sus ojos mientras parecía exhalar un vapor tóxico. Jabalí fundido legendario. El jabalí fundido es una fusión elemental forzada de fuego y metal. Es una bestia que normalmente no se forma en la naturaleza debido a la toxicidad de los metales fundidos que consume. El cabello y las partes metálicas de su cuerpo a menudo se sobrecalientan, lo que hace que se derritan nuevamente en el cuerpo para reformarse. Lo positivo de esto es que puede curar sus heridas mucho más rápido que su anterior cuerpo de jabalí de pelo de acero. Es extremadamente resistente a cualquier veneno y al mismo tiempo puede exhalar vapores tóxicos en el área contra la que está luchando. Tiene la característica única de aumentar constantemente la temperatura a su alrededor hasta el punto de que puede quemar a otros con solo estar cerca de ellos. Cuando se golpea con agua, su cuerpo se vuelve más resistente, hablando de un rasgo metálico más fuerte con defensas más altas. Demasiada agua o frío disminuirá su fuerza y obligará al jabalí a entrar en un estado latente esperando el calor. La mejor manera de hacer crecer esta bestia. Clark solo leyó mucho del análisis del sistema. Estaba concentrado en el hecho de que Ralph había comenzado a calmarse y ya apenas estaba despierto. Hola, Ralph. Funcionó. Solo necesitas descansar. Déjanos determinar qué materiales necesitas para tu espacio de domesticación mientras ayudamos a tu pareja a descansar. Los ojos de Ralph parpadearon al escuchar esto. Todavía tenía fiebre y claramente había agotado toda su energía. Los próximos días serían para él una recuperación obligada. Clark, si esto vuelve a suceder,
No puedo quedarme sentado. Eso fue demasiado intenso y no es en absoluto cómo se deben criar las bestias. Doc finalmente volvió a hablar. No había interferido pero estaba muy descontento. No podía permitir voluntariamente que esto sucediera. Entonces deberías ir a buscar al resto del equipo de primer año. Si los otros 4 miembros se reunieron con el mayor contratado por el hijo de la familia Mourne, entonces también serán envenenados. Si no pierden a sus bestias antes de llegar aquí, tú podrías volver a ver algo así. Clark ni siquiera pretendió ocultarlo. Volvería a hacer esto si fuera necesario. Tenía que proteger a los demás en el equipo. ¿Qué? Esto fue intencional. La furia de Doc finalmente rompió el sello. No pudo contenerlo más. Tenía que evitar que esto sucediera. Había visto el estado del jabalí antes de que pasara por este terrible proceso. Después de que Doc salió corriendo del laboratorio, Clark pudo volver a concentrarse. Él reunirá a los otros 4 por nosotros. Dudo que podamos hacer algo contra los estudiantes de último año, pero al menos podremos reunir a la gente. No creo que los otros 4 sean de nuestra clase de élite. Creo que tenían un perfil bajo. Eso fue un poco astuto. Pero es más seguro enviar a un profesor a buscar al resto de nuestro equipo. Solo espero que estén a salvo. A María también le recalcaron que los otros 4 tal vez los hubieran encontrado en el 4.º año que pagaba su hermano mayor. Puede que ya no fuera parte de la familia Mourne, pero eso no la dejaba ir. Ese escorpión es una mala noticia. Solo me pregunto cuál es el veneno que tiene y cómo lidiar con él. Solo necesito más información al respecto. Clark estaba más murmurando para sí mismo, pero ella lo había escuchado. Es difícil decidir qué hacer. Algunos tienen veneno que no hace nada. Otros son tan tóxicos que pueden derretir la carne de sus presas. Posibilidad de que sea diferente para cada tipo de bestia escorpión que existe. Me dolió escuchar esto ya que Clark quería que fuera simple. Desafortunadamente, como la mayoría de las cosas en la vida, no fue nada sencillo. Misión, evolución curativa, completada. Después de que el anfitrión aceptó a un nuevo compañero de equipo, descubrieron que su compañero de equipo había resultado gravemente herido. Curarlos a ellos y a su bestia no es una tarea sencilla. Es uno que les exigirá superar sus límites físicos y mentales. Requisito, curar completamente y evolucionar al jabalí de pelo de acero al jabalí fundido. Ralph debe sobrevivir. Recompensa, boleto especial de sistema gache o un boleto oculto de gache. Elección del anfitrión. Clark vio que el sistema había mostrado la misión completada cuando la respiración de Ralph se estabilizó. La respiración de su jabalí fundido también se había calmado y entrado en un ciclo de sueño. La pareja estaba completamente dormida y descansando. Puede que el laboratorio no fuera el mejor lugar para tomar una siesta, pero era un lugar seguro por el momento. Ellos dos no necesitaban preocuparse de que alguien viniera a molestarlos. Creo que ahora sería un buen momento para meditar un poco más. Cuando Doc regrese podremos preocuparnos por los demás compañeros de equipo. Clark decidió que debían aprovechar la situación al máximo. Pero eso no significaba que Debbie los dejara en paz. Después de algunas instrucciones mentales, Debbie flotó de manera invisible para patrullar el laboratorio. Fue una simple precaución. Estoy de acuerdo. Lo mejor que podemos hacer es estabilizar cualquier crecimiento que todos hayamos tenido. Podemos compartir nuestras fortalezas y nuevas técnicas más adelante. Ella apoyó plenamente esto. Principalmente porque tuvo muchos más cambios que los demás debido a sus múltiples bestias y su espacio de domesticación. Todos ellos necesitaban estabilizar su fuerza antes de que ella tuviera que luchar en el torneo de tercer año. Deberíamos poder viajar juntos en el viaje a la Academia y Ciudad del Norte. Eso nos dará una buena oportunidad de presumir y aprender un poco de las cosas nuevas que sabemos. También será la oportunidad perfecta para recolectar más materiales. Isa todavía estaba pensando en los negocios. Pero ella tenía razón. El norte tendría materiales únicos al igual que Star City. Ahora todos podrían preocuparse por conseguir materiales para intercambiarlos y traerlos de regreso.
Sería incluso mejor si pudieran encontrar algunos materiales extremadamente raros del norte para regresar. Solo otra cosa que esperar con ansias. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.